Esta historia se llama Una feliz catástrofe. Antes de la catástrofe, la familia ratón vivía en una modesta madriguera entre la cocina y la alacena de una lujosa casa. El señor ratón era un hermoso ratón y estaba muy orgulloso de sus bigotes y de su buena voz. La señora Flora ratón era muy obediente, tenía la madriguera limpia y ordenada, y a sus niños Teddy y Toby, y a sus niñas Nancy, Nora, Nelly, Nanette y Nina, limpios y muy aseados. Antes de la catástrofe, los días eran muy aburridos en casa ratón y terminaban siempre con una rica cena que la señora ratón preparaba durante toda la tarde. Al señor ratón le gustaba comer muy bien y las niñas admiraban los bigotes y lo listísimo que era su padre cuando con aire de importancia probaba la sopa y decía: Flora, aquí falta un poco de perejil picado, algo de sal y un chorrito de aceite, por favor. Después de la cena, el señor ratón les contaba sus aventuras de juventud, las pirámides en las que él solo había entrado, las bodegas de los barcos piratas en las que el señor ratón había dado varias veces la vuelta al mundo, y aquella vez en la mezquita de Estambul, los primeros pasos que dio por la luna escondido en la bota de un astronauta, y aquella historia con el gato atigrado de la ópera de París. A la señora Flora también le gustaban las historias del señor ratón. Pero cuando se hacía tarde tenía que levantarse de puntitas, levantar los platos sucios y lavarlos con mucho cuidado para no hacer ruido, porque si se caía alguna tapa, los niños y las niñas le gritaban: «Mamá, ten más cuidado, papá está contando una increíble historia». El señor ratón era presidente de la oficina para el desarme de las ratoneras del muelle, que se dedicaba a quitar todas las ratoneras que las personas ponían para atrapar a los ratones. Pero como ya se habían inventado otros sistemas, el señor ratón tenía pero muy poco trabajo. Antes de la catástrofe, el señor ratón salía todas las mañanas hacia su oficina nervioso y con prisa porque decía que estaba llegando muy tarde. La oficina quedaba en una madriguera del segundo piso de la casa y todas las tardes, antes de la catástrofe, volvía cansado y preocupado. La señora Flora le preguntaba: «¿Cómo va el trabajo?», y él respondía con un gruñido: «No me molestes». La verdad era que el señor ratón estaba cansado, quería tranquilidad, quería leer el periódico, ponerse sus zapatillas, ver las noticias en la tele, orden, calma, que los niños y las niñas estuviesen quietos, un aperitivo y la cena lista para comer. Por la noche, los niños y las niñas soñaban en las prodigiosas aventuras del señor ratón y se dormían pensando: «Ay, mi papá es estupendo, mi papá es maravilloso, muy aventurero. Me siento muy orgulloso de él». Pero entonces se produjo la catástrofe, lo inesperado, lo indecible. Toda el agua del mundo se metió en la madriguera, se había roto una tubería y en unos segundos el hogar de la familia ratón quedó destruido y los muebles flotaban en el agua. Se asustaron mucho, pero ¿dónde estaba papá? Papá estaba en la oficina y la señora Flora tuvo que organizar todo el salvamento de sus 5 hijas y sus 2 hijos, ella solita. Una hora después se habían refugiado en el cajón de un viejo armario arrinconado en el desván. Y aquella misma noche habían improvisado unas camas para dormir y la sopa estaba puesta al fuego. El señor ratón llegó muy tarde, había encontrado la madriguera inundada y había buscado a su familia por toda la casa. Se había llevado un susto terrible, le habían guardado un poco de sopa y se la comió en silencio. Aquella noche nada de tele, nada de periódico, nada de aperitivos, nada de zapatillas, mejor dicho, nada, pero nada de nada. Y después la vida se volvió a organizar dentro del cajón, pero todo era distinto.
Como no tenían ollas, no tenían sartenes, no tenían espaguetis, la señora Flora se dedicó a explorar los alrededores en busca de una nueva madriguera. Seguida de sus hijas y sus hijos, hacía unas expediciones cada vez más largas. Después se aventuró a salir del desván y siguió explorando la casa. Eran aventuras de verdad. Encontraban perros y gatos, entraban y salían de cestos y de cajas, subían y bajaban escaleras, descubrían cartas viejas y juguetes rotos, comían y bebían lo que encontraban. De regreso en el cajón, comentaban muy felices las aventuras de la jornada. Se estaban divirtiendo como nunca. En un cesto lleno de juguetes habían encontrado una guitarra y la llevaron al cajón. La señora Flora compró inmediatamente el manual del guitarrista moderno y en 3 días ella y Nelly aprendieron a tocar bastante bien la guitarra. Toby y Teddy descubrieron que tenían buena voz y las mellizas aprendieron a bailar. Del cajón empezaron a salir los ecos de conciertos y de las canciones. De regreso a la oficina, el señor Ratón encontraba a sus hijas e hijos tan emocionados que renunció a que se estuvieran quietos. Renunció también a la tele porque ahora las canciones y la guitarra sonaban fuerte y renunció también a las zapatillas que se habían perdido en la catástrofe junto con el sillón. Pero no quería renunciar a la buena sopa y se puso manos a la obra. Hizo pruebas y más pruebas y se demoró un poco en conseguir que le saliera como le quedaba a la señora Flora. Pero cuando lo logró, fue todo un éxito. Sus hijos e hijas aplaudían felices cuando ponían en la mesa una de sus deliciosas preparaciones. A partir de entonces, el señor Ratón preparaba la cena todos los días y no paraba de hablar de lo bueno que era cocinando. Y las niñas y los niños mayores movían la cabeza sonriendo y murmurando: "Este papá, siempre con sus grandes historias. ¡Qué grande es papá!". Ahora todo está seco en su antigua madriguera y han decidido instalarse de nuevo allí con sus sartenes, su cocina, sus sillones, sus zapatillas y todos sus juguetes. Y colorín colorado, esta historia se ha terminado.